¿Cómo escribir historias potentes? ¿Cómo escribir historias que, en palabras de García Márquez, atrapen al lector por el cuello desde el inicio? Aquí no hay nada del otro mundo. Tenemos que remitirnos a 2400 años atrás, con el famoso viejo Aristóteles. Él dividió el discurso, mejor dicho, para él hay 3 elementos que se debe tomar en cuenta para escribir. Inventio o invención, dispositio o disposición y elocutio o elocución. Inventio, dispositio, elocutio. Invención, disposición o estructura y elocución o redacción, estilo. La inventio no es de cuestión de inventarse nada, es la investigación para encontrar todos los elementos sobre los cuales yo quiero escribir. Que puede ser un caso de corrupción, que puede ser una historia de vida. Por Dios, hay que rescatar eso. Historias de vida. A la gente le interesa eso. El periodismo es, sobre todo, el periodismo vive, supervive, porque hay identificación entre el periodista y su público, sus audiencias. Si el público no se identifica, no lo lee, no lo escucha, no lo mira. Así de simple. Entonces, va a buscar, en alguna parte está, va a buscar esas historias de vida. Y recoge los datos, y una vez que tenga toda la información recopilada, lo que va a hacer es pasar al segundo paso, estructurar toda esa gran información que tienen en la mesa, en el escritorio, estructurar, o sea, darle un cierto orden, un cierto sentido. Y finalmente, una vez que ya tiene pensado, voy a comenzar por aquí, continúo por acá, y acá es el final, una vez que tiene pensado ese orden, lo que va a hacer es sentarse a escribir. Tres técnicas en la inventio, en la invención o en la investigación. Observación, documentación y diálogo, así de simple. Observación, documentación, diálogo o entrevista, para nuestro caso. Yo observo, yo veo todos los pormenores, y aquí ojo con los detalles. En periodismo nosotros no trabajamos con la verdad, cuidado. En periodismo no trabajamos con la verdad, trabajamos con la verosimilitud. Verosimilitud, en palabras de el propio Aristóteles, aquello que es creíble, aquello que es posible. Todo lo que nosotros escribamos tenemos que ponerlo de manera que sea creíble. Los detalles de la observación, provenientes de la observación, nos lleva a dar precisamente verosimilitud a los textos. Por eso fíjense en una persona que es alta, pequeña, gorda, flaca, qué zapatos lleva puestos.
La corbata, el terno, recuerdo claramente hace muchos años atrás, ustedes todavía no nacían, el director del MPD, Movimiento Popular Democrático, Jaime Hurtado González, que luego lo mataron a 2 cuadras del Congreso Nacional. Él fue congresista, fue diputado. Un tipo muy centrado en su línea ideológica. Eso hay que reconocerlo. Algún rato fue un periodista a entrevistarle. El abogado le llevó a su despacho y le hizo la entrevista. Al inicio, detalles, no, estamos en detalles, eso quiero un poquito graficar yo. El periodista, pilas, porque además tiene un objetivo. Aquí no hay inocencia, ojo. En periodismo, don Inocencio murió antes de nacer. Olvídense de la inocencia. El periodista siempre tiene una intencionalidad determinada. ¿Cuál es? No importa. Entonces, su intencionalidad era evidente cuando ya salió la entrevista escrita, era hacerle caer en contradicciones al entrevistado. ¿Cómo logró hacerlo? Sin una sola palabra, sin un solo adjetivo. Nunca adjetivó, nunca calificó, nunca juzgó, solo informó, ojo, solo informó que llevaba puesto una corbata Christian Dior, si existe eso. Sí, ¿no? Ya. Y el terno era, ya se me fue el nombre, de la marca, una de las muy conocidas de estas famosas marcas. ¿Cuál? Bueno, es ese. Mientras él hablaba, mientras Hurtado González respondía a las inquietudes del periodista, hablaba de defender los intereses del pueblo y él decía, él está vestido de tal manera. Nada más, nada más. Detalles, detalles. Estábamos en la inventio, documentación, observación, documentación, diálogo. Documentación ya tienen Google, con ese tienen que casarse toda la vida y se acabó. Hagan clic y listo. Nosotros teníamos que pedir permiso en la casa para ir a la biblioteca. Claro, mentira que íbamos a la biblioteca. Observación, documentación, diálogo o entrevista. Entrevista, donde lo único, ahora sí voy a ser sumamente brevísimo, pastillas, entrevista lo único que se le exige al periodista, al comunicador en una entrevista es que sea fiel a las declaraciones del entrevistado. Por favor, fiel a las declaraciones del entrevistado, aunque le caiga mal el entrevistado, aunque sea de la otra orilla política ideológica el entrevistado, no importa, no importa. Eso es parte de la inventio, dispositio, estructura. En la estructura, en la crónica se dice que es la narración cronológica de los hechos. De hecho, cronos viene de tiempo. Olvídense. La crónica puede comenzar por el final, por el medio, por el principio, por donde le dé la regalada gana, con tal de que cumpla con aquel precepto de García Márquez de atraparle al lector por el cuello y no soltarle hasta la última línea. Si después de eso, chuta, que Iras no ha sido crónica, a mí qué me importa que no haya sido crónica, pero todo el mundo me leyó. Si lo único que quiero es que me lea, que me escuche, que me vea. Por eso que se trabaja ahora alrededor de la desesquematización de los géneros. Déjense de esquematismos. Por eso es que aquí es donde hay que retomar de la literatura. Literatura y periodismo. Alguien decía
que el periodismo es el hijo bastardo de la literatura. No, para nada. De los más grandes literatos, entre los más grandes literatos, hay muchos que primero fueron periodistas y a eso le agradecen, al periodismo le agradecen el haber sido buenos novelistas, buenos cuentistas, buenos literatos. No les voy a nombrar que me desvío demasiado. La literatura, por ejemplo, en la novela, igual en el cuento, en el relato, la propuesta es no necesariamente, ojo, no necesariamente. Lo bueno del periodismo es que aquí 2 más 2 no es igual a 4. La única regla fija es que no hay reglas fijas. De manera que pueden ser ustedes felices, independientes. Y nadie tiene por qué decirles, es que no me hiciste como yo te dije que hagas en clase, a mí qué me importa, pero me están leyendo, y a usted no lee a nadie. Claro, esa es la pequeña gran diferencia. ¿Por qué tengo que seguir el guión que me pone el profesor en el pizarrón necesariamente? Si aquí son solamente guías que damos nosotros, no son recetas. Cuando fuera vean Fibeca, ahí pidan la receta. Esta es aula, no es Fibeca, no es farmacia. Entonces, ellos proponen en literatura términos latinos que utilizan in media res. Comience in media res, en el medio. O in extremis, al extremo, al último, al final. Entonces, cogen ustedes una crónica. Las crónicas narradas en sentido cronológico. Desde que nació la princesita hasta que llegó el príncipe feliz, el príncipe azul, le dio un beso y vivieron felices. Desde el inicio hasta el matrimonio, que en esa época era felicidad. Entonces llegaban, se casaban y vivieron felices. Entonces, ¿qué hacer? Comience por el medio, busque. En literatura, en la novela, en el cuento se dice lo más cercano al conflicto, lo más cercano al conflicto. La Caperucita Roja. ¿Por dónde comenzaría un cuento moderno? O modernamente, ¿cómo se podría escribir el cuento de la Caperucita lo más cercano al conflicto? ¿Cuál es el conflicto, mejor dicho? Primerito. ¿Sí? No tanto que se encuentre, eso le va llevando al conflicto. Todavía le falta. El desvío del camino, no, son antecedentes nomás. Claro, el lobo le come a la Caperucita. Claro. A la abuelita y después a la Caperucita y después llega el leñador, le abre la barriga y bueno, todo lo demás, ¿no es cierto? Aquí hay que pensar en esta relación de causa-efecto. Vamos nosotros trabajando por los efectos, no por las causas. Preferiblemente. Usted comienza en medio, y en media res, tiene que hacer un flashback. Sabemos qué es el flashback, ¿no es cierto? Hacemos un flashback, regresamos al pasado y contamos que la Caperucita que salió, que la mamá le dijo, pero no te desvíes, anda por este camino, no converses con nadie, todo lo demás. Pero ya, pues de entrada llegó a la parte sustancial, que en este caso sería entrar por el conflicto. Ya depende de cada quien. De pronto, preferiblemente dices, voy a entrar por el momento en que se desvía del camino. Sí, por donde sea, yo puedo. Es que hay tantas entradas como escribientes existen. Entonces no hay problema por ese lado. La cuestión es cómo estructurar, estamos en eso, dispositio, estructura, cómo estructurar
de manera que sea coherente y que tenga unidad ese texto. Lo mejor, lo impactante, cómo agarrar al lector por el cuello es comenzar cerca del conflicto. Y luego un flashback, un respiro y sigue armando la historia. Pero ya le atrapó al lector. O ir al extremo del propio, coincidió ahora, ejemplo de García Márquez, que Crónica de una muerte anunciada, hasta el título dice ya de qué se trata, pues. Hasta el título dice. Y sin embargo nosotros comenzamos leyendo, dice que se levanta y que ese día le van a matar al Señor. Eso con Agatha Christie, ¿sí? Una de las mejores novelistas de novelas policíacas, traducida a no sé cuántos idiomas. Eso es imposible con ella. Porque el asesino solo lo da a conocer en las últimas páginas. Pero es que es la estructura correcta en ese caso, ojo. Y está bien. Las pistas que da son un montón de pistas falsas que le atrapa la atención al lector. Y resulta que no fue el asesino de la chica, no fue el novio, ni fue el amante, sino que fue el jardinero. Pero dan un montón de pistas para llegar a eso. Entonces, comenzar por el final. ¿Y cómo hace García Márquez para mantenernos? Ya nos dice qué pasó al final. Y sin embargo, nos mantiene en vilo, en suspenso todo el tiempo. Por el tercer tema, que es la elocutio, elocución, escritura. Y ahí entra la retórica. Y ahí sí entra de lleno lo que es la literatura. Todo esto traten de manejarlo en su integralidad, que sea holístico, que tenga unidad, porque antes se hablaba de la diferencia en un texto que se dividía en fondo y forma. Ahora en términos didácticos hablamos de eso, pero en general la expresión y el contenido, como se dice ahora, pues son parte de lo mismo. Todo está integrado en una totalidad para escribir textos que atrapen por el cuello al lector. Para los diarios que difunden información de actualidad, información urgente, que es súper necesaria, por supuesto, para eso están los medios virtuales, los online, los .com. Para eso están. Porque ninguno le va a ganar en instantaneidad de la noticia. Para lo otro, para la profundidad, para el análisis, para los textos que a uno le enriquecen en todo sentido, inclusive en lo estético, deberían estar los semanarios. Con una semanita de tiempo como para poder profundizar, poder contrastar, poder desarrollar una propuesta que llegue realmente a la gente, al lector, a las audiencias. Ese para mí es el famoso renovarse o morir. Ese es para mí por lo menos el renovarse o morir. Y a este paso, los medios impresos, no solamente en el país, sino en el mundo entero, están muriendo. Están muriendo. Pero entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está preparando los futuros profesionales para esta renovación? Ahí está, en mi criterio, esta materia. Escritura creativa. García Márquez, todos le conocemos. Él decía, yo soy un mal lector, soy un pésimo lector. Cojo un libro, comienzo a leerlo, si no me gusta, lo dejo a un lado, cojo otro. Comienzo a leerlo, si no me gusta, dejo a un lado. Es que tengo tantos y tantos cientos, miles de libros por leer, que no voy a perder el tiempo con estos que no me atraen la atención, no me interesan. Ese miedo tengo yo, dice García Márquez, ese miedo he tenido yo siempre cuando escribo mis libros, de que la gente no me lea. Por eso intento yo trabajar palabra a palabra, párrafo a párrafo,
para atrapar al lector desde la primera frase. Atrapar al lector desde el inicio. Si eso dijo un premio Nobel de literatura como García Márquez, ¿qué podremos decir nosotros? Si trabajáramos si fuésemos a trabajar en un periódico, abrimos el periódico, aquí está nuestra crónica, entrevista, reportaje. Comienzan a leer. No, me hace perder el tiempo. Lo único que tiene que hacer el lector es girar unos poquísimos grados los ojos y fijarse en la columna de al lado y comenzar, esto está interesante, esto me lo devoro, y se lo lee. Fue cuestión de segundos que perdimos lectores, porque no lo atrapamos desde el inicio. No fuimos creativos en el uso de la palabra. Y aquí está la escritura creativa, que es a donde yo quería llegar precisamente. Si los medios están tan venidos a menos, en general, si han de haber visto ustedes en el Canal 8 antes del noticiero, me supongo que comienza a las 6:30 de la tarde, ese programa, lo más asqueroso que puede haber, es Laura en América Criollo. Laura y Lauro serían en este caso. O sea, es increíble que no le cabe a uno en la cabeza pensar cómo es que un medio del prestigio que ha tenido, ya no lo tiene, Ecuavisa, pues presenten ese tipo de programas. No puede caber en la cabeza eso. Y de eso está lleno el periodismo, la televisión nacional. En las radios, el jiji, jajaja, eso es todo lo que prima. Ahora también las puteadas. Porque, el que más malas palabras habla, cree que es el más escuchado. Igual en televisión, pero televisión virtual. Igual en las redes en general, pero redes hablando de medios periodísticos. No sé, ¿cómo puede ser que eso pase ahora como periodismo? Entonces ahí es donde tienen ustedes todo el campo abierto para comenzar a cambiar, comenzar a hacer verdadero periodismo, quienes quieren hacer periodismo y quienes quieren hacer comunicación. Muchísimas gracias, ha sido para mí una enorme satisfacción poder dirigirme a los no sé cuántos años otra vez a alumnos míos, pero sobre todo de la FACS, de mi FACS. Muchas gracias.